Seguimos aquí en el espacio Voz para el Cambio, conversando de temas que están ahí. Don Jacinto abordaba un elemento al final del segmento anterior, un aspecto cultural que tiene que ver con Haití. Establecíamos el tema del fuego porque ayer comentaba don Jacinto, ojalá que le envíen el enlace a Vladimir Cruz, Natanael Jacinto, que yo no lo hice. Dice que es lamentable porque hay que evolucionar. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que evolucionar. Y por ejemplo, don Jacinto, en Cuba, en la guerra de independencia, en un momento determinado, Máximo Gómez usó la TEA porque no tenía otro recurso ante la superioridad militar de España frente a Cuba. España en un momento movilizó 200,000 soldados en Cuba y Máximo Gómez tenía 4,000 campesinos en armas, harapientos, descalzos, en aquellas condiciones. Y en un momento dado Máximo Gómez usó la TEA, pero eso fue en un momento determinado. En Cuba jamás se ha aplicado el fuego para asesinar a nadie, ni para quemarlo vivo. Es decir, el fuego se utilizó como un medio de combate en un momento dado. Se puede criticar el método, pero se usó fundamentalmente no contra la persona, sino contra los medios de producción para golpear a España donde más le dolía, que era la parte económica, y Máximo Gómez ordenó quemar los cañaverales y los ingenios en una circunstancia muy determinada, y eso quedó ahí. A partir de que se funda la República hay que construir, no destruir. Por eso incluso aquí nos hemos planteado el tema para las huelgas, las movilizaciones, el no quemar gomas, porque estamos contaminando de manera muy peligrosa y agresiva no solo el entorno nuestro, sino el planeta, porque cuando uno quema una goma, lo que se desprende de ahí se va al espacio y eso contamina el planeta, no solo el ambiente de la República Dominicana. Aquí lo vemos, aquí lo miramos, y en el área cercana sufrimos el mal olor, el humo y todo eso. El tema de la circulación de los vehículos, el tumulto, pero en definitiva es una contaminación ambiental, y toda contaminación ambiental va a impactar en el planeta. Pero Haití no ha traspasado ese umbral, sino que se ha quedado con el fuego como parte de su cultura. Y entonces ya eso es otra cosa. Adelante, don Jacinto. Déjeme no, yo lo dice, don Alfonso, porque uno mirando todos los contextos históricos de los países, de los pueblos, van pasando etapas que van desde los conflictos, desde las guerras, pero luego viene entonces una etapa que es de paz, de reconstrucción. Y cuando uno se fija en la historia nuestra, desde lo que es la separación o independencia de Haití, y luego todo ese conflicto para afianzarse en el poder, los conflictos a partir de los grupos que se van creando, duramos también un tiempo en ese conflicto, que si Pedro Santana, que si los principales sectores de la independencia, lo que le costó inclusive a Juan Pablo Duarte estar exiliado fuera del país. Pero luego entonces llega lo que es la entrega de esta parte de la isla también a España, la anexión a España. Y después conflicto, fíjense, casi 3 o 4 años, en unos conflictos con el ejército español. Y luego que por fin lo sacamos. Luego también dentro de los grupos que quedaron del poder. Es desde ahí entonces que el Pedro Francisco Bonó, don Alfonso, dice, párense ahí, ya está bueno de usar el machete, ya está bueno de tanta violencia, vamos a usar esa fuerza para la producción, vamos a usar esa fuerza para organizarnos como país, como nación, y crear la base del desarrollo, del crecimiento, no solamente para un grupito, sino un verdadero crecimiento y desarrollo humano. Entonces creo que esa es la parte que le hace falta a Haití tocar, asumir como país de esa responsabilidad por parte de los actores que hoy convergen en esa nación, de que ya hay que dejar
los conflictos armados, de que hay que dejar la violencia y realmente dedicar todas esas energías, todos esos recursos para fortalecer y hacer que esa nación realmente logre su estabilidad social, económica y todo lo que implica eso para un país que tiene que estar en sintonía a los nuevos tiempos. Gracias, don Jacinto. Francisca Peguero apunta: los problemas de Haití son de ellos y de quienes los han creado. Damos la bienvenida a Vladimir Cruz, que tuve que salir para enviarle el enlace porque no lo había recibido. Saludos, hermano. Hace rato que no lo vemos por acá. Buen día, Alfonso. Buen día, Jacinto. Buen día a todo el público que nos acompaña por los diferentes medios en este espacio de Voz para el Cambio. Sí, tuve unos días por aquí. Vacaciones. Estaba fuera del país de vacaciones y eso yo lo admiro y quisiera yo también hacer lo mismo. Pero y se le ve el rostro de que realmente estuvo de vacaciones. Sí, aprovechando como esos días que se entregan ahí, pero gracias a Dios todo bien. Y aquí ya en la realidad de RD, compartiendo y viviendo este panorama que nos ofrece Dios y nos ofrece también cada espacio en que vivimos y compartimos en esta realidad. Adelante, Jacinto. Bueno, aprovechar a Vladimir, don Alfonso. Bueno, él tanto como yo estamos sumergidos en lo que es la apertura del año escolar y estamos en estas 2 semanas, la que pasó y esta, la segunda semana, creando todo el escenario de tal manera que el próximo lunes aquí en este país la escuela pública tiene que dar apertura a tantos miles de estudiantes, de empezar realmente positivo un año escolar. Y aprovechando a Vladimir que está ahí con nosotros, ¿cuáles son esas expectativas que usted ve, Vladimir, con este comienzo del año escolar, en este contexto de un nuevo ministro, en este contexto inclusive de politiquería con el tema de reelección? Y hay que hablar que la educación está asumida hace muchos años por un tema político aquí en el país. Bueno, mira, Jacinto, yo creo que el tema de educación en Dominicana, podemos pasarnos esta mañana, la que viene y la otra, porque hay muchas cosas que dan tristeza. Hay muchas cosas que dan tristeza que un gobierno a 2 años de estar ahí, todavía le está diciendo a esta sociedad, faltan aulas, porque hace 2 años se debió empezar identificando la realidad que teníamos. Y hace 2 años que usted entró ahí y usted tenía que tener el panorama de la educación dominicana con las matrículas y los centros que responden a esa matrícula de la educación dominicana. Y salí hoy y miren, ciertamente hay que reconocerlo. Las matrículas crecen, las matrículas se desarrollan, las matrículas crecen, pero no íbamos a vivir la eternidad en la virtualidad. Y sabíamos incluso cuando se dio la virtualidad que la matrícula creció en un 20, un 25% de la escuela pública, cuando se dio la virtualidad. Entonces, ese grupo que se mantuvo en esa virtualidad, teníamos que responderle con aulas de manera directa. Y si no estaban, debió de comenzar a pensarse en ello. Pero bueno, ese panorama, ese es el primer elemento que de verdad que nos da tristeza. Es decir, tú decirle a la sociedad dominicana en este momento no hay aula para la cantidad de estudiantes que tenemos inscritos en la escuela pública al sol de hoy, sin todavía lo que todavía están pensando en un momento de cambio, de transformación, que a último minuto se pueden estar buscando un espacio en las escuelas dominicanas. Es el primer elemento que da como desasosiego, porque por ejemplo, que el ministro y el presidente dijeron que comiencen a buscar ahora salones, casas y demás para alquilar, para entonces improvisar aulas en esos espacios. Imagínate tú que tú tienes un centro aquí y que a 10, 15 casas donde tú estás vas a alquilar una habitación o una casa que te van a prestar
para tú poner un aula. Dime tú, ese proceso de desarticulación del espacio áulico y de la escuela, ¿qué significado tiene para el proceso educativo que nosotros tenemos que promover y llevar de manera íntegra? Ya ahí genera un nivel de desasosiego en ese momento que tú desestabilizas todo el sistema educativo. Eso es como el primer elemento, y el primer elemento que preocupa en la víspera, en la víspera cercana ya del inicio del año escolar. Pero también desasosiega, Jacinto, que los maestros comenzaron un proceso de formación la semana pasada. Nivel primario, nivel secundario inició esta semana y esto. Y ayer sale una publicación en Diario Libre diciendo que el ministro hoy junto con el equipo, junto con todo el equipo, va a lanzar hoy en diferentes momentos un lanzamiento de una adecuación curricular. Adecuación curricular, hoy es martes, nos quedan 4 días para iniciar, es decir, finalizar esta semana, y el lunes que viene estamos con los muchachos en la escuela. El lunes que viene tenemos los muchachos en la escuela, todo convocado, y el ministro hoy va a lanzar una adecuación curricular, donde se van a lanzar las nuevas directrices para el proceso de integración de los diferentes temáticas y áreas del proceso de formación de esto. Pero, Jacinto, Alfonso, hoy separaron todas las formaciones que se le estaban dando a los docentes para ese proceso de adecuación curricular que va a lanzar el ministro. Hoy separó todo ese proceso porque todos los centros van a tener que tener como tienen que estar atentos y participar de esos bloques, de esos encuentros virtuales que se van a dar el día de hoy y que están convocando a todo el mundo mediante, creo que va a ser radioeducativa y demás, que se van a dar por allí esos espacios. Pero, señor, si eso estaba programado, eso debió hacerse cuando iba a iniciar este proceso de formación, para que le digan a la gente en qué se van a involucrar y cómo se van a involucrar dentro del proceso. Eso por ese lado. Pero está ahí. Pero todavía peor, señores, el ministerio no invirtió 4.000 millones de pesos. No invirtió 4.000 millones de cosas que quedaron ahí, que se fueron quedando en el espacio, que no se fueron invirtiendo y demás en el proceso de ejecución presupuestaria, de los cuales el ministerio no encontró inversión. Pero no hay un peso para la formación de los maestros. A los técnicos regionales y distritales le dijeron que no había ni para darle un café a los maestros en un proceso de formación que debe ser el elemento primordial de un proceso de adecuación curricular que el ministro hoy va a decir, que hoy va a hablar. Y le dicen a los técnicos y a los regionales que no hay un peso para ofrecerle ni siquiera una merienda a un docente en un taller que se va a pasar la mañana y en algunos casos la tarde en un proceso de formación. Es decir, eso es burlarse literalmente. Se frizó ahí don Vladimir. Bueno, lo que Vladimir regresa o se desfriza. El comentario con que Vladimir inició este segmento llama mucho la atención y es preocupante porque parecería que estamos ante un gobierno sin dirección, sin cabeza. A 2 años de esta gestión, que tuvo un ministro que toda la semana generaba un escarceo público, una mala actitud de la opinión contra el gobierno, la generaba el pasado ministro Furcal, porque nunca entendió, nunca supo lo que tenía en sus manos. Y no entender lo que uno tiene en sus manos es propio de torpe, de estúpido o de gente que anda en otra cosa, que tiene la cosa en las manos y no la mira porque está mirando para otro lado. Yo no sé cuál de ellas era la de Furcal, o la del presidente de la República, que no quitó a Furcal a tiempo, porque él tenía que saber
lo que allí estaba ocurriendo y lo que dejaba de ocurrir. Dejaban de ocurrir cosas buenas para ocurrir cosas que lo que generaban era escándalo. Hoy el gobierno confiesa que hay unos 718 planteles escolares que fueron dejados inconclusos a 2 años. Es que se dan cuenta de esto. Que hay 164 centros educativos que se encuentran en ejecución, pero le quieren quitar 4.000 millones a educación, porque decía el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que ellos no pueden ponerle una agenda a un ministerio. Hagan esto, son ustedes que tienen que hacerlo y que el dinero sobra. Pero que el padre Joselito le respondió con cara de asombro, porque decía que hay un fondo del BI para construir politécnicos, y Joselito le dijo, hay 14 politécnicos inconclusos. ¿Cómo van a desviar esos fondos cuando tienen que terminar los 14 politécnicos? 62 proyectos sin terreno identificado y hay fondos avanzados. Pero le voy a leer algunas cositas de la prenda que salen aquí. Ya se vio el tema de la falta de aula para los alumnos. Ahora dice el nuevo ministro que tienen 100.000 cupos para estudiantes que se quedaron sin aula, vayan a un colegio privado porque el gobierno le va a pagar. Alfonso, ¿dónde está la visión? ¿Dónde está la visión de ahora a los colegios? Con el dinero público, a hacer que los colegios ahora tengan financiamiento, tengan cuarto para poder sobrevivir, porque usted sabe que los alumnos que hay, los 100.000 y los demás, han salido de los colegios por lo costoso que están, han salido de los colegios por el nivel de abuso que se comete con los colegios, ¿verdad? De ahí han salido y de ahí buscando otras posibilidades, buscando otra alternativa, es que han salido y ahora va a pagarlo el Estado Dominicano. Ahora los colegios van a ser rentables porque el ministerio va a cubrir entonces esos cuartos que se le va a pagar. Es decir, eso es abusar directamente del dinero público. Eso es abusar y eso es dentro de ese entramado público-privado también darle nuevamente ese espacio para que se puedan nuevamente refinanciarse colegios y demás dentro de esa realidad. Eso es. Si eso lo hubiesen hecho el primer año de gobierno, cuando se aperturaron la clase en agosto del 2020, usted lo entiende porque acababan de llegar, pero 2 años después, que no sepan qué es lo que va a hacer, qué es lo que van a hacer. 100.000 cupos y lo del 4%. Y estos 2 años, ¿qué han hecho? Le leo rápidamente, no le quiero quitar el tiempo a Jacinto. El informe de la Dirección General de Rehabilitación de Edificaciones revela que unos 212 proyectos se encuentran en fases preliminares, 144 en proceso de rescisión por incumplimiento de contrato, 61 poseen oposición a pago o no se encuentran al día con sus obligaciones tributarias. Y por ahí, María, se va, están los datos de la cantidad de miles de millones de pesos. Y estaban diciendo en estos días, la semana pasada, que iban a desviar o a usar para otra cosa más de 4.000 millones que están asignados al presupuesto para educación, lo van a usar para otro ministerio. Y después Paliza y Raquel Peña dijeron que no, que el 4% no se toca. Pero antes que ellos, el ministro de Hacienda habló de por qué iban a usar esos fondos en otras cosas. Pero bueno, la verdad que este es un gobierno como que no tiene rumbo, don Jacinto. Sí, es lamentable, don Alfonso, Vladimir, lo que estamos viviendo, que no solamente es en educación, pero ese es el tema que nos compete ahora. Porque yo me pregunto, sí, quitamos un ministro, se pone otro, pero creo que el gobierno tiene que ser de continuidad. Si este ministro ahora tiene que estar inventándose las cosas para hacer cambios, entonces ¿en qué está el ministro anterior? Pero no verlo como el ministro, sino todo el personal que está ahí, Vladimir. Las direcciones están ahí, los empleados están ahí. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo? Dime, ¿dónde estaba esa comisión? ¿Dónde estaba esa comisión de edificaciones escolares durante 2 años? Que oye que rinde un informe, de esa realidad. ¿A dónde estaba esa gente? ¿Dónde estaba? Porque yo me pregunto, ¿qué estaban haciendo durante 2 años?
que ahora porque apareció un informe real que responde a cómo está la realidad de ese contexto de las edificaciones. Hay edificaciones que tienen 10, 12 años construyéndose, remodelaciones de escuelas que están ahí. ¿Dónde está esa comisión? Luego, cuando tú vas, Vladimir, los directores distritales, ¿en qué estaban? No. ¿En qué estaban los No. regionales? Porque tú tienes que ver cuál es la problemática de tu distrito, de tu regional. Tú tienes que ir a pelear dentro del ministerio. Ahora, lamentablemente, Vladimir, con un Estado centralizado, Vladimir, que todo tiene que firmarlo el ministro, hasta para pagar un teléfono en Pedernales, tiene que ser desde aquí de Santo Domingo. Es difícil, Vladimir, que un país pueda, que un ministerio pueda ser eficiente en el tema educativo, que para tú sacar un lápiz, una hoja de papel, tiene que haber una burocracia. Entonces, al final, los problemas pequeños, que son lo del día a día en las escuelas, entonces no le interesa, porque esos políticos que están ahí gobernando, esos ministros y viceministros y directores regionales y distritales que son políticos, al final lo que están pensando es en propuestas macro para ver, desviar los recursos, y luego eso no repercute en tener una escuela, de tener unas aulas, unos maestros funcionando en el día a día, dando respuestas a partir de esas posibilidades que nos permite a nosotros ahora, como país, como sociedad y sobre todo como escuela de educación, disponer de unos recursos para trabajar decentemente. Pero la burocracia, no te permite realmente esa participación, esa eficiencia, y ahí estamos entonces con el desorden de esa subejecución que tiene ahora mismo el Ministerio de Educación, que es así en todos los ministerios, una subejecución, Vladimir, casi de un 40%, terminándose el año escolar, y eso es grave, y eso es peligroso, y no podemos avanzar un pasito más en este país si seguimos actuando de esa manera. No, y es así, es decir, yo siento que también, es decir, el nivel de gestión, es decir, literalmente, es decir, queda bajo un cuestionamiento muy claro, es decir, el nivel de gestión, porque cuando usted lo asignan, usted es el ministro de un espacio y usted tiene un viceministerio, incluso administrativo y financiero, ahí su tarea, su responsabilidad es darle seguimiento a esa ejecución presupuestaria que se planteó, si fue que se planteó, porque es decir, habría que ver si de verdad se hizo un POA que respondiera a la realidad de lo que estaba viviendo el ministerio en ese momento. Hasta eso uno se cuestiona al momento de hoy, que existiera, que estuviera ahí, que respondiera realmente, porque un copy-paste yo puedo agarrarlo de otro año, ponerlo ahí, decir esta va a ser mi ejecución, y esto, pero cuando viene a ver eso no responde, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿cuál fue el nivel de gestión que se hizo durante ese proceso? ¿Cómo se dio ese proceso de gestión de manera directa? Lamentablemente, ahora no dice de que eso fue muy, muy crítico, de que no se hizo realmente como debía hacerse, y entonces tenemos esa responsabilidad. Pero, Jacinto, con las necesidades que tiene el sistema educativo dominicano, con las necesidades que tiene el sistema educativo dominicano, que nosotros estemos mirando esta realidad, mirando este contexto, que un proceso de formación del magisterio, este es el segundo año, Jacinto, el segundo año, que no hay un peso para la formación del magisterio, que no hay un peso, que el ministerio dice no hay dinero para formar a los maestros que van a aperturar un año escolar, que no hay dinero, que no hay recursos, que se lo averigüen los directores distritales y los regionales, que se lo averigüen los directores de centro. Es decir, y si le dieran permiso para usar fondos propios de lo que le han llegado a esto, como tú dices, no, mire, ustedes le llegó por subvención de descentralización, le llegaron 20,000 pesos. Cojan esos 20,000 pesos para que entonces preparen lo que va a ser la jornada escolar. No, pero no pueden hacer eso por ese nivel de burocracia que tú dices. Vladimir, dieron luz verde
para que esos fondos descentralizados que nos llegan a las escuelas los usemos para reparar, oye, lo que era imposible antes hacer ahora con esos fondos, ahora quieren que uno asuma esa remodelación, esa compra que tiene que ver directamente con ese departamento que tiene el ministerio para resolver los problemas de infraestructura dentro de la escuela, en cada escuela. Ahora hay luz suficiente para que tú puedas hacer con ese recurso lo que tú quieres. Eso te dice a ti que ellos entonces tampoco hicieron un proceso como lo hacen en otros años de readecuación de las escuelas, es decir, pintura, baños, es decir, que eran reparaciones menores que había, sí, de edificaciones, se hacía un mapeo de las escuelas, un reporte de las escuelas, y se hacía este proceso de readecuación de las escuelas para aperturar el año escolar. Eso te dice a ti, si le están dando a los directores la autorización para que utilicen esos fondos en esos elementos, que tampoco el ministerio lo asumió desde sede central, tampoco le dio seguimiento a esto. Y tú puedes encontrarte escuelas que no van a empezar el lunes porque todavía la están pintando, o todavía le están reparando el baño, o todavía no tiene las condiciones en las aulas para poder enfrentar. En mi mismo centro, aumenta la matrícula. ¿Qué es lo mínimo que pasa? Hay que buscar más butacas, hay que buscar más sillas para sentar a los muchachos dentro de esto, y que la directora está pidiendo a ver dónde le regalan 10, 15, 20, 30 o 100 butacas para poder meter a los otros muchachos que están ahí, porque no hay en el centro y el ministerio no le da respuesta. A esta altura de juego no le da respuesta de una simple butaca. Entonces, ella tiene que salir a buscar. Ella es gestora, porque ha salido a buscar y no va a esperar que el 19 los muchachos se queden parados. Es decir, esa realidad es penoso. Es penoso. Y con el tema de las edificaciones, yo recuerdo perfectamente, varias críticas que se le hizo en el gobierno de Danilo Medina, que se le hizo porque habían edificaciones que se hacían no por la cantidad de gente que vivía en un territorio, ni por la cantidad de matrícula que tuviera, sino porque donde apareció el solar, donde apareció el terreno, donde apareció fue allá en Junubucú, pero ahí no hay ni 20 estudiantes, ahí no hay ni 30 estudiantes, y hay escuelas que no tienen matrícula, o que la distancia es tan lejana que se convierte en un costo para los padres, para las madres. Se convierte en un costo porque tienen que buscar un transporte escolar para que movilice a sus hijos, para que le dé ese espacio de allí. Y eso hoy se está viendo. Eso hoy se está viendo. Muchas edificaciones que no tienen una matrícula completa y otras que están abarrotadas de matrícula, que tienen una cantidad de matrícula que es imprescindible. Aquí mismo en San Juan, en el centro ciudad, hay un liceo que va a tener 10 años en construcción, y el liceo está parado hace más de 13, 4 años, que no le ponen la mano para nada. Pero sin embargo, en el centro ciudad hay un solo liceo politécnico, donde el politécnico tiene que funcionar media, el liceo tiene que funcionar media, y tiene una tanda nocturna que es una vergüenza para el sistema educativo dominicano. Una tanda nocturna que es una vergüenza porque no se da clase. El muchacho que sale de ahí, que de bachiller, de ese liceo nocturno, sale sin nada. Entonces, frente a eso, señores, esos son elementos que debieron tratarse desde el primer día del salón, desde el primer día que se entró ahí. Teníamos la pandemia, hacerle frente a la pandemia, pero coño, también la pandemia nos dio posibilidad para prepararnos hacia el futuro, para poder ir dando pasos, incluso pasos anteriores que podíamos dar para estar listos el día de hoy. Hasta eso nos dio la pandemia. Las escuelas estaban cerradas, podíamos intervenir todas las escuelas posibles, porque no había un estudiante en una escuela. Podíamos elaborar todo lo demás. Estamos contra el tiempo hace rato, lo hemos sobrepasado. El tema es apasionante. Estamos ante un gobierno sin gerencia, sin planificación. Estamos ante un gobierno torpe. Este es el tercer año escolar que ellos inician. Pero el tiempo vence y hay que ir a una pausa, Vladimir. Hace ratito. Pausamos, Natanael.